Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Convirtámonos en el hermoso lino fino de la Madre. Al escuchar el título del sermón de hoy, no piensan, oh, a través de la palabra de Dios, vamos a aprender sobre la naturaleza misma del amor de Dios. Para convertirnos en el hermoso lino fino, ¿qué debemos tener en nuestros corazones? Debemos tener el santo amor de Dios. ¿Y si el mensaje del Evangelio fuera predicado y proclamado a toda la humanidad sin amor? ¿Y si siguiéramos peleándonos sin estar unidos entre nosotros y sin mostrar respeto ni consideración por nuestros hermanos? Entonces, ¿quién querría ir a un reino de los cielos lleno de personas así? La gente trataría de evitar ir a ese lugar. Si esa persona va al cielo, yo quiero evitar ese cielo. Hermanos, ¿no sería incorrecto si provocáramos que los demás tuvieran este tipo de pensamientos? Por eso debemos experimentar un cambio. Si queremos convertirnos en el hermoso lino fino de la Madre, debemos alejarnos de todas las cosas malvadas que poseíamos en el pasado, como las manchas de nuestros pecados y nuestra naturaleza pecadora. ¿No es así? He aprendido sobre el proceso de transición que tuvieron que atravesar los príncipes, desde la etapa de príncipe heredero hasta convertirse en el próximo rey. Se dice que los príncipes herederos se centraban siempre en aprender lo que debían hacer para convertirse en un buen rey. Desde pequeños se les enseñaba todo sobre cómo tenían que gobernar al pueblo, cómo cultivar un corazón de compasión por su pueblo, manejar las relaciones con ellos y mantener una actitud correcta hacia sus padres una vez que crecieran y heredaran toda la autoridad real de su padre. Sin embargo, si no les gustaba estudiar, o eran un poco negligentes con sus estudios, o no los ponían en práctica correctamente, entonces podían seguir viviendo como príncipes, pero ya no podían permanecer en la posición de príncipe heredero. Por eso, el rey, la reina y todos los demás funcionarios de alto rango a su alrededor probaban siempre lo que habían aprendido a fin de examinar quién sería el próximo heredero al trono. ¿Por qué les menciono esto? Según el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿en quiénes nos convertiremos cuando vayamos al cielo? Nos convertiremos en el sacerdocio real. Para decirlo de manera sencilla, reinaremos por los siglos de los siglos. Dios, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en el reino de los cielos, dirá: reinarán sobre 10 ciudades, reinarán sobre 5 ciudades. Todos nos convertiremos en el sacerdocio real que reinará de esta manera. Para lograrlo, hay que respetar ciertas reglas, normas de etiqueta y comportamiento adecuado. Para vivir en este mundo, necesitamos aprender las reglas de este mundo. Del mismo modo, si queremos vivir en el cielo, ¿qué debemos aprender? Debemos aprender las reglas del reino de los cielos. Dios las ha colocado en la Biblia. Algunos podrían pensar, aunque está escrito en la Biblia, no puedo vivir de esa manera. No soy un ángel. ¿Cómo puedo vivir así? En lugar de pensar así, debemos esforzarnos. Incluso los príncipes de esta tierra, desde que eran niños pequeños, aprendían y se perfeccionaban constantemente. Aprendieron ética, moral, piedad filial y todo lo relacionado con gobernar un país y liderar a su pueblo. No es por eso que aprendieron de tantos materiales educativos, incluido el aprendizaje elemental y el clásico de los 1000 caracteres. La gente dice que las familias nobles tenían su propia forma de aprender y los príncipes tenían la suya. En el futuro, cuando recibamos la gloria eterna del reino de los cielos y Dios diga: gobernarán sobre 5 ciudades, gobernarán sobre 10 ciudades. Si no vivimos de acuerdo con los principios establecidos aquí, seremos descalificados a mitad de camino. En la historia hubo muchos príncipes que fueron elegidos como príncipes herederos, pero no pudieron ascender al trono.
¿Por qué no pudieron ascender? A pesar de que se convertían en príncipes herederos, si su conducta o conocimientos resultaban deficientes o carecían de compasión por el pueblo, sus súbditos presentaban peticiones. Al final, el príncipe se convertía en un príncipe heredero destronado o tenía que ceder la posición de príncipe heredero a otro hermano. Hermanos, así es como funciona este mundo. Para recibir la vida eterna y la gloria del reino de los cielos, si hay algo como el aprendizaje elemental o el clásico de los 1000 caracteres u otras enseñanzas permitidas por Dios, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos examinarlas y ponerlas en práctica. Solo así podríamos cumplir suficientemente el rol del sacerdocio real que Dios quiere que seamos. Si nos quedamos quietos sin hacer ningún esfuerzo, Dios no dirá simplemente, serán el sacerdocio real del reino de los cielos. Si Dios dice, para convertirlos en el hermoso lino fino, deben desechar todas las manchas que tienen del pasado. Entonces, debemos desecharlas. Si Él dice, esto no tiene gracia, debemos deshacernos de todas las cosas que no tengan gracia. De esta manera, el príncipe que se sometía a esta transformación era recomendado más tarde por los ministros o por la familia real, quienes decían, nombrémoslo como príncipe heredero. Y finalmente, recibía la confirmación del rey para convertirse en heredero. Sin embargo, él no se conformaba con convertirse en príncipe heredero. Desde el momento en que se convertía en príncipe heredero hasta llegar a ser rey, si no actuaba correctamente o no gobernaba al pueblo con gracia, era descalificado. Lo que quiero decirte hoy es que algunos piensan que deben guardar los mandamientos de Dios, como el día de reposo y la Pascua, pero piensan que está bien descuidar su conducta o carácter. No debemos pensar de esta manera. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y estudiemos en detalle la santa voluntad del Padre y la Madre en la Biblia. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es. ¿Qué es el lino fino? Es las acciones justas de los santos, que se está creando a medida que cada hilo y cada puntada de las buenas obras de los santos se entrelazan y conectan. Se está creando el hermoso lino fino para la esposa. Por lo tanto, debemos vivir en acciones justas para la gloria de la Madre Celestial. Para desempeñar el rol del sacerdocio real, descrito en Apocalipsis capítulo 22, a partir de ahora, debemos ser nosotros los que aprendamos y practiquemos cada una de las enseñanzas dadas por Dios, quien no nos despierta a los caminos de esta vida terrenal, sino a las formas de vivir del reino de los cielos. Veamos Isaías capítulo 60. Capítulo 60, versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Aquí, dice, y tu pueblo,
Todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos convertirnos en los que agradan a Dios y muestran su gloria. Hasta ahora, si ha habido cosas en nuestra vida que no encajaban a los ojos de Dios, como no unirnos, no tener armonía, no convertirnos en uno, o causar dolor a los demás debido a nuestro temperamento único, entonces, ¿qué debemos hacer a partir de ahora? Debemos ser transformados para que podamos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo para convertirnos en el hermoso lino fino de la Madre y también en el sacerdocio real del reino de los cielos. Veamos la palabra de Dios con respecto a esto. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué sucederá? No entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué significa este versículo? Nuestra esperanza es ir al reino de los cielos. Sin embargo, según sus palabras, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús es nuestro Dios, ¿no es así? Dios lo ha dejado claro en su palabra. Debemos vivir según estas palabras. No importa cómo hayamos vivido en este mundo, cuando entramos en la vida del Evangelio y somos bautizados, crucificamos nuestros pecados pasados y nacemos de nuevo en Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer a partir de ese momento? Debemos convertirnos en los príncipes herederos del cielo. Debemos cumplir con nuestro rol de príncipes y princesas herederos del cielo. Cuando volvamos al eterno reino de los cielos, todos debemos participar de la gracia de Dios Padre y Dios Madre, quienes dirán, gobernarán sobre 10 reinos y gobernarán sobre 5 reinos. Por eso Dios nos ha permitido seguir aprendiendo. Deben vivir de esta manera, deben vivir así. Dios continúa despertándonos de esta manera. Algunos dicen, ¿cómo podemos obedecer todas las enseñanzas de la Biblia? Sin embargo, debemos esforzarnos. ¿Qué significa el reino de los cielos sufre violencia? Esto se refiere a los esfuerzos, ¿no es así? Dios también dice, ejercítate para la piedad. Por tanto, debemos esforzarnos al máximo por entrar en el reino de Dios. Continuemos con Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano. ¿Qué le sucederá? Él será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo. ¿En qué estado quedará? Quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús mismo vino a esta tierra y nos dio esta enseñanza. En esta época, la época del Espíritu Santo, el Padre y la Madre celestiales, el Espíritu y la esposa enfatizan mucho este asunto. Estén unidos unos con otros, estén en armonía, ámense unos a otros, vístanse del nuevo hombre. Estas palabras de Dios se han dado siempre en cada educación. Bajo el gran plan de salvar las almas de toda la humanidad, cada día del Evangelio se está cumpliendo delante de nosotros. Primero que todo, no deberíamos estar en una posición para que las personas que reciban la verdad después de nosotros aprendan sobre Dios y su palabra al ver nuestro ejemplo. Hermanos, los que ponen en práctica todas estas cosas con diligencia son los mejores.
No importa lo que digan o hagan los que nos rodean, vivamos conforme a las enseñanzas de la Biblia. Algunos podrían pensar, ¿realmente no importa si lo hago o no? ¿Qué podemos decir que está sucediendo en los pensamientos y corazones de tales personas? Ellos no pueden evitar seguir alejándose de la posición de reinar por los siglos de los siglos. Todos debemos convertirnos en los que hacen grandes esfuerzos por convertirse en el hermoso lino fino de la madre, ¿verdad? Por eso, en Gálatas, Dios nos da esta enseñanza. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ¿qué nos instruye Dios que hagamos? Servíos por amor los unos a los otros. Dios dice, servíos por amor los unos a los otros. Esto significa estar unidos, ¿no es así? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Debemos correr hacia el reino de los cielos con el deseo del Espíritu Santo. Sin embargo, como estamos llenos de los deseos de la carne, estamos constantemente restringidos, obstaculizados e impedidos de hacer lo que queremos hacer. Cuando vayamos al reino de los cielos, ¿no deberíamos todos recibir el rol del sacerdocio real que el Padre y la Madre han preparado para nosotros? Veamos las palabras de que reinaremos como reyes. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán. No es un reinado con un plazo fijo de 4 o 5 años. ¿Por cuánto tiempo reinarán? Está escrito, por los siglos de los siglos. Dios hizo esta promesa, ya que todos los ángeles del reino de los cielos deben encontrarse con los príncipes herederos que tienen como cualidad el amor de Dios. ¿No nos enseña Dios su palabra todos los días en esta tierra? Algunos consideran partes específicas de la Biblia como importantes y otras menos importantes, pensando que está bien ignorar ciertas partes de la Biblia. Sin embargo, hermanos, ¿no leímos el versículo sobre esto hace un tiempo? ¿No dice Dios, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Lo dice para intimidarnos? ¿Quiere asustarnos? Hay leyes y principios en esta tierra, y hay leyes y principios en el cielo. Solo cuando cumplamos con todos los requisitos celestiales, podremos convertirnos en el real sacerdocio que el Padre y la Madre quieren que seamos en el eterno reino de los cielos. A todos los hijos de Sión se les recuerda, deben convertirse en el hermoso lino fino de la Madre Celestial. A partir de hoy, debemos nacer de nuevo cambiando nuestro carácter equivocado. La razón por la que no estamos en armonía o unidad es porque siempre nos enfocamos en nosotros mismos. Si nos centramos en los demás, la unidad es inevitable. Por tanto, ¿qué nos dice la Biblia que hagamos los unos por los otros?
No es una orden dada solo a una persona. Todos están destinados a servirse unos a otros. ¿Con qué debemos servirnos unos a otros? Servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, cuando esto suceda, la obra del Evangelio se cumplirá. De lo contrario, la evangelización mundial no será más que un sueño que se desvanece. Si seguimos las enseñanzas de la palabra de Dios, también se llevará a cabo la obra de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digamos que no estamos preparados en absoluto, mientras que la obra de Dios se desarrolla rápidamente y se cumple. Esto no es lo correcto. Debemos cambiar rápidamente para que todos podamos seguir plenamente la obra que Dios está dirigiendo, ¿verdad? En lugar de limitarnos a gritar lemas, preparémonos para que todas las almas puedan regresar a los brazos de la Madre Celestial Jerusalén. ¿Qué nos dice Dios que no hagamos con respecto a esta generación que carece de amor? Él dice, no os conforméis a este siglo. Cuando las personas en este mundo ven a alguien considerado y amable, lo tratan como si fuera un tonto o un incompetente. Sin embargo, somos personas que están aprendiendo las leyes del cielo, no personas que solo persiguen y se centran en las cosas terrenales, ¿verdad? Como aquellos que persiguen las cosas celestiales, debemos vivir de acuerdo con las enseñanzas y la guía del Padre y la Madre celestiales. Elí tenía dos hijos llamados Ofni y Finés. A menudo hacían todo tipo de cosas malvadas que profanaban los sacrificios a Dios. Hacían cosas que no estaban permitidas en el templo. Allí se entregaban las ofrendas más sagradas a los sacerdotes y ellos las trataban con desprecio. Como resultado, Dios decidió castigar a Ofni y Finés. ¿Por qué recibieron el castigo de Dios? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si entendemos todas las palabras de Dios que estamos aprendiendo ahora, simplemente como lecciones morales para vivir una buena vida en el mundo, entonces no hay razón para que nos reunamos aquí para rendir culto ni escuchar las palabras de Dios. ¿Por qué hemos venido aquí? Hemos venido aquí para aprender los principios y las leyes del cielo. Hemos venido aquí para recibir las enseñanzas de Dios sobre cómo llevar una vida como pueblo del cielo. ¿No es así? Además, hemos venido aquí para rendir culto y alabar a Dios. Entonces, no debemos pensar simplemente, todas estas palabras son buenas enseñanzas y nada más. Puede que necesitemos esas enseñanzas mientras vivamos en esta tierra, pero todas estas enseñanzas son aún más necesarias en el reino de los cielos. Por eso Dios nos las ha dado. Por tanto, es un error pensar que podemos ir al cielo sin deshacernos de nuestra naturaleza pecadora. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Si poseemos una naturaleza que no puede cambiar, ¿qué debemos hacer? Debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Qué debemos hacer a continuación? Debemos vestirnos del nuevo hombre que puede aceptar todas las palabras de Dios. El viejo hombre que no puede aceptar todas las palabras de Dios debe ser eliminado por completo. Todos debemos vestirnos del nuevo. Nuestro carácter debe parecerse al de Dios. Ya que Dios es amor, ¿en qué debemos convertirnos? Ya que hemos heredado la sangre de Dios y su santo cuerpo, debemos asemejarnos a todos los atributos que Dios posee. Por lo general, las personas que no entienden la Biblia no comprenden esto. Simplemente piensan, la Biblia contiene buenas palabras para llevar una vida recta. Sin embargo, no es un libro destinado a ser estudiado por la gente común. Tampoco es un libro para los ángeles del cielo.
Los elementos esenciales de la gobernanza de la época de Chengguang era un libro específicamente para que lo estudiaran los príncipes. No cualquiera podía estudiarlo a la ligera. Del mismo modo, nuestro padre y nuestra madre están enseñando a sus amados hijos de Sión y les están permitiendo leer, oír y ver un libro que no cualquiera puede aprender. ¿No es así? Si un príncipe se desviaba de las enseñanzas, aunque tenía el derecho de ser un príncipe heredero, era descalificado y expulsado. Así como los sistemas terrenales tienen tales reglas, también hay reglas en el reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos pensar, aunque no sigamos estas reglas, podremos ir al reino de los cielos mientras vayamos a la iglesia. Dios solo nos ha concedido un periodo de gracia hasta el día en que traiga el juicio final sobre esta tierra. Hemos leído los versículos sobre esto, ¿no es así? Jesús habló con firmeza. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él lo dejó muy claro. Sin embargo, cuando escuchamos estas palabras, a menudo pensamos, supongo que hay un mensaje así. No es solo supongo. Somos hijos e hijas de Dios que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Éramos sus hijos que una vez tuvimos una posición muy importante en el cielo y Dios promete que nos concederá la posición del sacerdocio real cuando volvamos al cielo. Por eso nos ha permitido a todos aprender este libro. Por lo tanto, este libro que necesitamos aprender, practicar, comprender y obedecer de acuerdo con sus enseñanzas, ¿no es así? Veamos el libro de Mateo, capítulo 28. Veamos Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué más debemos hacer? Enseñándoles. Debemos enseñarles los asuntos celestiales, no filosofías terrenales ni pensamientos personales. Enseñándoles. ¿Qué debemos enseñarles? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Solo así podremos entrar en el reino de los cielos. Debido a que carecemos de muchas cosas, el Padre y la Madre nos han concedido todas estas preciosas palabras de la Biblia. Son algo que debemos guardar y obedecer absolutamente. Nunca lo olvidemos. Si la Biblia dice que estemos unidos, debemos estar unidos. Hay ángeles que comprueban nuestra puntuación en la unidad. También hay ángeles guardianes que nos siguen. ¿Cuál es la puntuación de nuestro príncipe en la unidad? ¿Cuántos puntos tiene nuestra princesa? ¿Cuántos puntos tienen en la unidad? ¿Cuál es su puntaje en el amor? ¿Cuál es su puntaje en moral y ética? Todas las palabras de Dios en la Biblia no están destinadas a enseñarnos los principios de la tierra, sino más bien a ayudarnos a aprender los principios del cielo en esta tierra de antemano. Dios nos ha concedido las palabras de la Biblia. Por lo tanto, ¿qué tan agradecidos estamos? Debemos ser capaces de leer las palabras una y otra vez hasta que queden grabadas en nuestra memoria. Convirtámonos así en el hermoso lino fino de la Madre Celestial Jerusalén para agradar al Padre y a la Madre. Debemos comportarnos con buenas obras para que la gente del mundo no nos obstaculice. Ya que esta tierra es un lugar donde los pecadores fueron arrojados, está manchada de pecado. Las personas malvadas pueden parecer más poderosas en este mundo. Dios ha puesto a los hermosos hijos de Sión entre ellos. ¿Qué nos dice Dios que no hagamos? Él dice que no aprendamos de ellos ni los sigamos. No os conforméis a este siglo. Debemos aprender las cosas celestiales sin dejarnos influenciar por esta generación, ¿verdad? Lo poseerán para siempre. Sí, por los siglos de los siglos.
Somos los hijos de Dios que han recibido esta promesa. ¿No es así? Los hermanos deben unirse y estar en armonía para convertirse en el hermoso lino fino. Según 1 Corintios capítulo 13, ¿cómo es el amor? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor considera a los demás superiores a él mismo. De esta manera, debemos unirnos unos con otros y vivir en armonía. Cuando el padre y la madre nos vean unidos, dirán: nuestros hijos han practicado lo suficiente, y abrirán el camino para que el Evangelio llegue a Samaria y hasta lo último de la tierra. No debemos seguir tratando de lograr algo externamente. Primero debe lograrse dentro de nosotros. Pensemos en lo que desean el padre y la madre. ¿Por qué Dios creó el proceso de la predicación? ¿Por qué hizo que las personas tuvieran diferentes personalidades y opiniones? Para una persona, A es más importante y otra considera que B es más importante. Para un esposo, su trabajo es más importante, pero su esposa puede preguntar: ¿por qué descuidas a la familia? Todos tienen diferentes perspectivas. ¿Por qué Él lo hizo de esta manera? ¿No sería grandioso que Dios nos hubiera hecho armonizar y unirnos unos con otros cuando nos creó, para que desde el principio pudiéramos ser uno a través del amor? Sin embargo, si hay A, B, C y D, cada uno es diferente. Aunque todos son diferentes, hay una manera de convertirse en uno. La única forma es estar unidos unos con otros. Debemos estar unidos, pero ¿con qué se logra la unidad? Sin el adhesivo llamado amor, la unidad nunca se puede lograr. De esta manera, en lugar de centrarnos solo en las debilidades de los demás, debemos cubrir sus deficiencias a fin de que puedan hacerlo mejor. Cuando Sion se convierta en un lugar donde, cada vez que nos reunamos, tengamos más gozo y generemos aún más fuerza juntos, el padre y la madre verán esto y dirán: han empezado a comprender de verdad. Comprenden cuál es el camino del nuevo pacto. Y así ellos abrirán el camino del Evangelio. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.